pedirle a mi esposo que pase porque traía los niños, los adolescentes, mi esposo y los niños pequeños Alejandro, pero no sé por qué no la veo aquí todavía. Vamos a pedirle que salgan todos los niños con mi esposo. Los niños que haya presentes salgan, por favor. Vamos a pedirles que salgan. Y vamos a tener hoy, hermano, un tema. Aquí están los crayolas, mira, ahí están los crayolas. Vamos a abrir su Biblia, hermano, ahí en el libro. Vamos a tener hoy, creo que esta va a ser la última prédica en el tema de lo que es el privilegio de orar. Y vamos a ir ahí al libro de Mateo 9, 37 y 38. Si usted lo tiene, indique con un amén. Mateo número 9, 37 y 38. Gloria a Jesucristo. Si lo tienen, indica con un amén. Dice la palabra, le voy a dar lectura yo y luego le da a usted también lectura. ¿Amén? Dice, entonces, es el 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucho, mas los obreros pocos. 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Ven esta lectura conmigo? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Toma su lugar, hermano, en esta mañana, en esta tarde ya. Vamos a ponerle a este tema. Dios está necesitando obreros o el ganador de almas. Vamos a ponerle. Hemos hablado las semanas pasadas de la importancia de cómo debemos orar. Se me quedó muy grabado en el tema de la semana pasada que les decía que si un chavo viejo puede aprender maromas nuevas, ¿verdad? Hablando de que si podemos seguir aprendiendo cosas para ser más efectivos en el caminar con Dios. Y qué bueno, hermano, que haya personas que tengan a disposición de aprender. Mucha gente, me he topado muchas veces con pastores que dicen, no, yo por ejemplo, les digo, miren, yo tomo tal estudio, me hace mucha bendición. Y dicen, no, hermana, yo ya he tomado muchos estudios o estoy en muchas cosas y no quieren tomarlos. Entonces, bueno, digo, cada quien sabe cómo rige su vida, ¿verdad? Pero al menos he tenido en mi corazón ese deseo de poder abrir mi corazón para cada día tener la humildad, porque hay que tener humildad, hermano, para dejarse enseñar. De hecho, es uno de los temas que compartimos con los muchachos hace como 2 semanas, ¿verdad? Uno de los, el creador del judo, no recuerdo ahorita el nombre, dice que él cuando iba a morir, ya sabía que se iba a morir, dijo, yo quiero que me entierren con la cinta blanca, cuando él era el fundador del judo. Y ustedes saben que cuando una persona alcanza el máximo conocimiento, es en la cinta negra, tanto en el judo como en el karate, como en el taekwondo, ¿verdad? Pero la blanca es la del iniciante. Entonces le preguntaba a mi hijo, ¿qué cinta es? Dice, normatoria blanca. O sea, no ha llegado, no ha subido de nivel, porque tiene que hacer ciertos combates para llegar a cambiar de cinta. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que ser personas enseñables, que no llegue a nuestro corazón algún día a sentirnos en nuestro corazón llenos de orgullo, de pensar que ya no podemos aprender nada de nadie, porque entonces empezaríamos nosotros a descender. Y es importante esto, hermano, esto que hemos estado viendo acerca de la oración. Yo me gozo porque personas lo han abrazado. Esta semana pasada hablaba una hermana, porque como Juárez no habíamos empezado tiempos de oración, lo empecé en línea. Y una hermana me decía, hermana, yo estaba batallando con cierta cosa, pero bendito Dios, esa noche el asunto es que ella se iba al sueño por las situaciones que traía ella a la
lo mejor en su mente, en su trabajo, y decía, esa noche dormí toda la noche, no se me fue el sueño, estuve muy tranquila. Y le digo, es que eso es más produce la oración, cuando tú has aprendido a estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y decía, dígame que no es la única vez, decía ella, dígame que no es la única vez que vamos a orar en línea. Le dije, no, hermana, esta es la primera vez que vamos a orar de todo el tiempo que vamos a orar. Entonces, hermano, qué importante. Yo les daba en la oración les daba en el tiempo de oración, les estaba dando a ellos los pasos que hemos visto para cómo dar con una persona que está perdida. Y decía, déjenme anotarlos, porque a lo mejor el día que lo vimos no lo tomamos muy en cuenta. Pero yo sé que las personas que quieren llevar fruto, hermano, van a tomar en serio estas enseñanzas. Cuando usted algo le recomienda, oye, tengo una tos que duró mucho, ya me duró mucho, oye, tome tal cosa, usted lo hace, porque quiere mejorar. Y a las cosas espirituales debemos tener esa misma apertura, hermano. Hoy vamos a hablar acerca de rogar que envíe obreros a la mies. Si hemos hablado ya de cómo orar, una de las cosas que necesitamos, pueden ver es que lo apaguen los celulares, hermano. Ya van como 3 veces que metí en diferentes celulares, por favor apáguenlos para que no se vayan en las grabaciones. Es importante, hermanos, si ya supimos cómo debemos orar por los perdidos, ¿qué falta? Y este tema, hermano, es el complemento. Tenemos que orar para que Dios mande obreros para que trabajen en su mies. Si ya hemos dicho cómo orar por los perdidos, la necesidad que Dios tiene que nosotros como iglesia estemos movilizándonos, hermano, entonces es importante que sepamos que también esto es importante, que oremos para que Dios levante obreros para que puedan hacer la labor, porque ciertamente Dios quiere salvarnos a las personas, pero Dios necesita personas que sean el instrumento por el cual el evangelio llegue. A todos nos llegó el evangelio a través de alguna persona, ¿verdad? A través de algún obrero que vino y tocó nuestra puerta, que vino y nos visitó en un momento de necesidad. Entonces, hermano, hoy tenemos que orar por esto. Miren, una de las cosas que vemos que Dios, hermano, siempre ha estado buscando las almas, ha estado buscando las vidas, y vemos la importancia de Dios desde una multitud hasta una sola alma, y lo vemos en Hechos capítulo 26, no la voy a llevar a la cita, pero Hechos 26, del 26 al 39, habla acerca de cuando Felipe, que es un evangelista de los primeros ministerios que se levantan en la iglesia de los Hechos, dice que estaba en un avivamiento en Samaria, y dice que después de Samaria, si usted lo quiere leer, ahí nomás vamos a ver si quiere los encabezados, el Espíritu de Dios le dice que se vaya a un camino, y dice que en ese camino iba a pasar un hombre que era un etíope, era un funcionario de Candace, y dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre iba, ¿cómo se llama? Iba leyendo un pergamino, hablaba acerca de Isaías, y él le dice, dime de quién habla esto, si de este mismo o de alguien más. Y él empieza, dice que empieza a abrir su boca y empieza a hablar de Jesucristo. Entonces, hermano, vemos en esta historia que como el Señor, hermano, nos saca de un avivamiento de una ciudad. Usted puede leer ahí en Hechos 4, predicación del evangelio en Samaria, como hay un avivamiento en Samaria, pero Dios lo lleva ahí a Hechos 8:26, a hablar de solo un hombre. Muchas veces, hermano, mire, déjenme, le voy a platicar algo, pónganme atención, porque yo sé que usted ya lo ha leído, ustedes son una iglesia de muchos años ya, usted lo ha leído, a lo mejor ahorita no recuerda bien las citas exactamente dónde, pero sé que usted lo ha leído, y quiero que me escuchen lo que le voy a decir. Muchas veces le hemos pedido a Dios, Señor, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué no me levantas a predicar a muchas mujeres, a muchos hombres? ¿Por qué no me levantas como un evangelista, como un predicador grande? ¿Por qué no me abres puertas? Y le voy a decir por qué no lo ha hecho el Señor. Porque si Dios no ve en nosotros la pasión para uno solo, hermano, el hecho de que nos paremos delante de una multitud simplemente va a ser orgullo personal. Por eso Dios no nos ha abierto puertas a muchos. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver primero en nosotros la pasión, hermano, por las almas. Si a mí no me interesa hablar del que me ha ganado, no me interesa hablarle a mi vecino, no me interesa hablarle a mi compañero, entonces el querer que Dios me levante delante de un púlpito con muchísima gente que me oiga simplemente es vanidad.
Claro que quiere, pero Dios va a probar en nuestra vida en lo poco. Felipe era un hombre que Dios lo había levantado por un mandamiento en Samaria, pero era un hombre, hermano, con el corazón de Dios. Porque cuando le dijo, hay un hombre, solamente uno. Y a veces, hermano, no sabemos qué es el uno. Es una persona que va a abrir brecha en otro lado. Porque a través de este etíope, hermano, llegó el evangelio a África, a los etíopes, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, cómo Dios a veces usa una persona. Me acuerdo mucho del testimonio del hermano Villalobos, que dice que él se ganó una mujer, doña Ramona, y hasta el nombre se me quedó, porque hay testimonios que se quedan muy grabados. Decía, era la más peleonera y la más chismosa de la cuadra. Pero cuando Dios me permitió ganarle a doña Ramona, ella fue y le pidió perdón a todos los vecinos que yo he vendido. Y doña Ramona me llevó a la iglesia. Una mujer, hermano. Una vez, hace años, que le compartimos a Julio, un joven, que nos encontramos una vez evangelizando, nos sentamos a tomar un café, a cenar, y ahí le compartimos el evangelio. Y él, no lo ganamos para Cristo, pues era en la iglesia y él le comparte a su jefe. Y dice su jefe, no, si yo ya conozco el evangelio, nunca te había dicho, pero yo fui cristiano hace muchos años. Dijo, es más, me gané un pastor. Mire, muchas veces te ganas uno y no sabes hace cuántos va a traer. Pero muchas veces, hermano, no hemos mostrado ese amor a uno. ¿Sí me explico, hermano? Entonces lo que primero que tenemos que es demostrarle, no a mí, hermano, yo soy igual que usted. Demostrarle a Dios que realmente tenemos una pasión por las almas. Y cuando Dios nos vea con esa pasión, Dios nos va a llevar a otros lugares. Amén. Es importante que sepamos esto. Ahora, el evangelio, hermano, voy a decirle que muchas veces, mucha gente hasta lo ha predicado por fuerza. La Biblia dice que los obreros son pocos, y la palabra pocos significa débil en grado, en número, en duración, en valor, según la concordancia Strong. Y hay que orar por la ayuda de Dios en esta área, porque tenemos que orar para que Dios envíe más obreros. Y la palabra enviar dice epalo, que tiene la idea de un esfuerzo, de forzar, de echar hacia afuera. Y ese nombre, hermano, enviar, es el mismo significado de iglesia, que significa en griego los que son llamados hacia afuera. La iglesia, hermano, se capacita dentro de la iglesia, pero se envía a desarrollar su capacitación, lo aprendido, afuera de la iglesia. Amén. Nosotros, Dios va a provocar muchas situaciones para que nosotros podamos llevar el evangelio, y la va a provocar en nosotros como iglesia. Dicen que había un hombre llamado Tony Fontaine, y este hombre por mucho tiempo le hablaron del evangelio y nunca quiso, hasta que en mayo, dice que en el mes de mayo, el 22 de mayo de 1986, él era aficionado a volar en avionetas, se estrelló en su avioneta, y eso fue la cosa que Dios permitió para que el hermano estuviera dispuesto para que se le predicara el evangelio. Pero para eso Dios también tenía que tener una persona ya dispuesta. ¿Para qué? Para que se lo predicara, de presentar el evangelio. Y Dios va a orquestar eventos, hermano. Entonces vamos a orquestar eventos para que nosotros podamos llevar el evangelio. Usted puede recordar la dificultad que encontró Dios para convencer a Jonás que llevara el evangelio, o que llevara la palabra a una ciudad. ¿Fue fácil, Jonás? No. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces una de las cosas con las que más batallamos es con el temor. Jonás también tuvo miedo porque sabía que los ninivitas era una ciudad amurallada, y dice que los ninivitas a sus enemigos, hermano, los despellejaban y no colgaban ahí los pellejos con una lanza, para que todo el que viniera a pelear sabía que si perdía lo que iba a traer. Entonces, hermano, él tenía miedo, porque mire, hablarle a alguien bonito, la gente a lo mejor te recibe bien, pero decirle que estás mal, que estás en pecado, que Dios te va a destruir, no era fácil. Y ahorita vemos, hermano, un evangelio muy complicado, ¿verdad? Porque a veces la gente pues solamente quiere hablar de cosas que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, y lo hace el Señor. Pero no le hablamos a la gente, oye, es que tú necesitas cambiar de vida, porque lo que vas al infierno, ¿verdad? Entonces, hermano, necesitamos nosotros pedir a Dios que nos dé ese valor para que podamos predicar el evangelio, porque si no, hermano, Dios va a hacer algo. Y mire, la Biblia nos
se revela que Dios ya lo ha hecho. En Hechos 1:8, el Señor le dijo, después de que Él resucita, y por 40 días está presentando de que prueba de que Él ha resucitado, dice que les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en el agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y luego, en Hechos 1:8, dice la palabra que acabando de matar a Esteban, hermano, se levantó una gran persecución contra la iglesia. Y dice la palabra, hermano, que los únicos que se quedaron ahí en Jerusalén fueron los apóstoles y se quedaron los que enterraron a Esteban. Pero todos los demás salieron de estampida, perseguidos. ¿Y a dónde corrieron primero? A Jerusalén. Salieron de Jerusalén a Judea y a Samaria y llevaron el evangelio por donde iban de estampida. Entonces Dios, hermano, los provocó a salir, porque si no, no iban a cumplir el mandato que Dios les había dado. Porque ellos estaban muy a gusto, hermano, como estamos en ocasiones en muchas iglesias. En el primer mensaje, después de la llenura del Espíritu Santo, se convierte en 4,000 almas, luego 5,000 almas. Hermano, la iglesia estaba bien contenta, todos estaban en una comunidad bonita, comían juntos, predicaban en las plazas, se juntaban en el templo y ellos pensaron, todo está bien, ¿verdad? Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que fueran, salieran a Jerusalén, primero hicieran que estamos en Jerusalén, y hasta ahí lo habían hecho. Porque cuando la Biblia dice que sacaron al cojo, hermano, se enojaron aquellos que los llevaron y los golpearon y dijeron, han llegado a Jerusalén de toda su doctrina, por los testimonios del poder que se estaban viendo. Pero no iban a salir ellos de su buena voluntad a Jerusalén, a Samaria, a Judea, porque ellos estaban muy a gusto con el ambiente que se movía en la iglesia. Y ese es el asunto hoy en la iglesia, hermano. A veces nos sentimos tan a gusto, un convivio, otro convivio, una fiesta, otra fiesta, y todo eso es bien bonito. Pero no es, hermano, la razón por la cual Dios nos juntó como iglesia. La obra de Dios, hermano, es que nosotros sigamos predicando el Evangelio. Hechos 1:8 sigue siendo para nosotros también una demanda de Dios, que podamos llevar el Evangelio a toda criatura, hermano. ¿Qué tan importante es, hermano, el Evangelio? Que Dios le habló a Pedro y le habló a Cornelio a través de un ángel, que tenía que ir a predicarle a un hombre bueno, porque a veces la gente dice, ay, no, es que ese es muy bueno, hombre, pues nomás le falta ser cristiano, casi nada, hermano, porque la gente por obras no se salva, porque si no, Cornelio, hermano, tenía ganado el cielo, pero sin embargo Dios le tuvo que mandar a un ángel para decirle, que mandara a llamar a un hombre que le iba a decir lo que le faltaba para ser salvo. Hermano, y algo que yo veo hoy en las conversiones, hermano, tremendo cuando yo entendía esto. Mire, la Biblia dice que el eunuco cuando se convierte, él dijo, yo creo lo que tú me acabas de decir, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese mismo momento se bautizó. Y luego, hermano, cuando Cornelio es visitado por Pedro, usted conoce la historia que Dios le muestra una visión donde había cuadrúpedos, y es donde ella da a entender al Señor a Pedro que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino para todos los gentiles, los que no son judíos, y se iba a cumplir lo que le había dicho Dios a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Entonces, hermano, vemos que cuando va Pedro y les predica, los que se convierten inmediatamente reciben el Espíritu Santo. Y yo digo, ¿qué pasa hoy con nuestras conversiones, hermano? La gente ni se quiere bautizar luego, y mucha gente, hermano, nunca recibe el Espíritu Santo. Yo digo, algo anda mal, ¿verdad, hermano? Algo anda mal. Necesitamos orar, hermano, para que esa gente que venga no convencida por nuestras palabras, sino por el poder del Espíritu Santo, para que realmente, hermano, se entreguen con todos zapatos. Porque si no, hermano, no se quieren comprometer con Dios, cuando, hermano, es nuestro mejor compromiso de vida que usted y yo podamos tener. La Biblia menciona, hermano, que nosotros necesitamos orar. ¿Para qué? Para que Dios levante esos obreros. Pero tal vez, hermano, también Dios nos diga, pues yo ya encontré uno. Cuando usted le diga, Señor, levante obreros, Señor, y va a decir, pues ya aquí estoy viendo uno. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la gran comisión. En el libro de Mateo 28
guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que orar por los obreros? Hablando de nosotros primero, ¿qué le tengo que pedir a Dios si yo soy un obrero? ¿Qué tengo que tener en mi vida para que yo pueda ser efectivo en ganar de almas? Miren, hermanos, yo les digo, yo quisiera que el día que yo muera y tengan ahí mi cuerpo en un ataúd, que haya almas que vengan y digan, por ella yo conocí al Evangelio, por ella en algún momento de mi vida yo seguí adelante, ella me predicó el Evangelio. Y yo quisiera que en su funeral también hubiera gente que dijera lo mismo. Amén, hermano. Dios quiere para todos que cumplamos esta comisión. La Biblia nos dice, primero que tenemos que tener, hermano, para ganar almas, para ser ganadores, una conversión verdadera. Porque si usted ni siquiera está convertido de verdad, pues dice que hablamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Si yo no soy un cristiano, hermano, centrado, la gente que yo traiga no va a ser tampoco una persona que permanezca mucho tiempo. Número 2, lo que Jesús les dijo a los discípulos, que no hagan nada sin la llenura del Espíritu Santo. Cada día necesitamos el poder de Dios que habla en las vidas, hermano, porque no podemos tener mucha elocuencia, que eso también tenemos que pedirlo. La Biblia dice que Apolos era un hombre elocuente, pero sin embargo no conocía al Espíritu Santo. Entonces, si la elocuencia fuera suficiente, pues Apolos estaba completo, pero era necesario que conociera el poder del Espíritu Santo para que fuera un hombre cabal. Amén, para que aplicara un evangelio completo. Hermano, tenemos que orar en Hechos 4, vaya conmigo, vamos a orar en unas citas, Hechos 4:31. La oración que hizo la iglesia cuando empezó a ser perseguida. Dice el 31, dice Hechos 4:31. Y cuando vieron orado el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que orar, hermano? Que Dios nos llene de denuedo, de confianza, hermano. Que nos llene de confianza, de poder, de nuevo, palabras que no lleguen a la mente, que lleguen al corazón de las personas. Hace unos días me estaba acordando un testimonio, aquí está la hermana Paula, se va a acordar de eso. Llegué una vez a la casa de la hermana y estaban entregando unos productos, una persona. Y ella me dijo, compártale, pastora, porque él se apartó de los caminos del Señor y cada que viene yo le hablo. Entonces yo le empecé a dar palabras y yo me vine porque yo traía ya el tiempo y tenía que hacer algo más. Y me acuerdo que ella me dijo, él estaba muy tocado. Dice, de hecho, dice, hasta parece que estoy viendo todavía a tu pastora ahí hablando. Parece que todavía la veo, porque son palabras, hermano, que Dios mismo pone en nuestra boca. Y no nada más quiere ponerlas en la mía, quiere ponerlas en la suya, porque lo hace por amor a esas almas que están fuera del camino de Dios. Amén. Entonces es importante que Dios nos dé de nuevo, pero primero que tengamos poder. Amén. Porque si no vamos a ser un Apolos, elocuentes en palabras, pero sin poder de Dios. Entonces necesitamos tener, hermano, primero la llenura del Espíritu Santo. También que Dios nos dé sabiduría. Proverbios 11:30, vaya conmigo lo que dice Proverbios 11:30. Si alguien tiene, ya lo encontró primero que yo, la lectura. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Cómo es el que gana almas, hermano? Sabio. Si Dios nos da sabiduría para hacer negocios, para invertir, para tener buena economía, ¿usted cree que Dios nos quiere dar sabiduría para ganar almas? Claro que sí. Dios nos quiere dar, hermano, mire, una de las formas que Dios nos da la sabiduría, y ahí le va el consejo. Cuando usted se da cuenta que algún vecino está en un problema, algún familiar está en un problema, en una situación, ese es el momento que usted puede llevar el evangelio. Ese es el momento, hermano. Siempre hay alguien que le comenta lo que usted no quiere saber, ¿verdad? Que oye, que la vecina le pusieron los cuernos, ya está muy deprimida. Pues esconde. Hace tiempo así me pasó. Pude compartirle a una persona y dijo, es que no, mira, sentía que me iba a dar un infarto. Y ahí ella se entregó a Cristo. No vino a nuestra iglesia porque tenía una vecina más cerca que le compartió. Y ella por ella empezó a ir. Pero mire, hermano, le hablé en su momento justo.
Y le pudiera hablar de muchos casos que yo me he dado cuenta y digo, vamos a visitarlos, este es el momento. Hermano, cuando Dios le da una oportunidad, una situación que se crea, acuérdense que Dios va a provocar, hermano, situaciones en las que nosotros tenemos que estar listos, ser sabios. En el momento del quebrantamiento hay que ir, hermano, porque es el momento en que Dios ya preparó a la persona para salvación. Otra de las cosas es que tenemos que tener solicitud, hermano. Este no lo tenía Jonás, la solicitud de ir, pero cuando Dios dice ve, tienes que ir. Vaya conmigo ahí a Colosenses 4, 12 y 13. Habla de un hermano que se menciona en la Biblia, que no tenía un nombre muy bonito, pero era un gran hombre, hermano, era una chulada de hombre. Dice ahí en Colosenses 4, 12, gloria a Dios. Está después de Filipenses, Colosenses. Si alguien quiere dar lectura. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Muy bien. Entonces vemos ahí que está hablando de un hombre que se llamaba Epafras. Y este hombre, hermano, era un hombre muy solícito con la gente. Como dicen por ahí la gente, era muy buena gente, ¿verdad? Él estaba muy solícito de la gente que se convertía y la gente que no conocía, estaba rápido para tratar de que ellos, hermanos, conocieran al Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante que haya nosotros esa solicitud, que tengamos esa disposición, hermano, que podamos ser personas que tengamos ese anhelo de poder, hermano, que la gente conozca al Señor. Y más cuando usted dice, ay, esa gente, qué buena gente es, qué favores me ha hecho. ¿Cómo no, Señor? Voy a orar para que se salve. Y si no le ha hecho favores, como quiera, usted ore por ellos, son almas, amén. A veces mi esposo dice, oye, pero es que esta gente, y pues sí, hermano, no le haya nada bonito por ningún lado, gente que sí está bien perdida y está haciendo de todo, pero lo único que le digo son almas. Y porque son almas, hermano, pueden ser alcanzados, amén. Son almas. Y lo único que tenemos que hacer es eso. Y lo último, usted se sabe esta cita de memoria, es Jeremías 33:3, que dice: yo te responderé y te enseñaré que cosas grandes que tú no conoces. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, ¿verdad? Entonces, Dios, hermano, nos va a hablar. Y qué importante es esto, que Dios nos va a hablar, hermano, de las situaciones de otras personas para que les compartamos. Hace poquito, uno de mis maestros, mis mentores, decía que una vez él iba compartiendo al del taxi, y el del taxi no muy molesto. Dijo, no me hable de eso, estoy muy enojado con el Señor, con su Dios. Dijo, ¿sabe? Me mataron a mi hijo. ¿Dónde estaba su Dios cuando mataron a mi hijo? Y yo lo dice, yo sentí que este hombre tenía un dolor muy grande, que todavía no lo había superado. ¿De cuánto tiempo tardó que matara a su hijo? ¿Hace cuánto había pasado? Pero él lo traía muy latente. Y yo dije, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y dice, entonces yo le dije, el Espíritu Santo vino y habló a mi vida y me dijo, dice el Señor que él te entiende perfectamente, porque a su hijo también lo mataron. Y cuando él entendió, escuchó eso, hermano, dice que el hombre empezó a llorar. Ya ahí pudo hablar del Evangelio, ya ahí su corazón se quebrantó. Dios nos va a hablar de situaciones y te enseñará cosas que tú no conoces. Te va a hablar situaciones de personas. ¿Por qué, hermano? Porque Dios los tiene para salvación. Hace tiempo, yo creo que ya les comenté este testimonio. Estaba yo, había salido, creo que iba a llevar a él de la escuela y no había alcanzado a orar temprano. Y ya de acá, cuando me entregué el libro a la escuela, yo ahí por los funerales del pueblo, para el carro, dije, Señor, no he orado, yo no puedo andar así sin oración. Perdóname, Señor, porque salí muy a la carrera, me levanté tarde y como dicen por ahí, se me hizo bola la masa, ¿verdad? Y incliné mi rostro ahí en el volante y le dije, Señor, háblame, hay algo que pueda hacer por ti, porque yo por mí siempre quiero muchas cosas, pero dime si hay algo que puedo hacer por ti. Y yo estaba orando y alabándolo cuando me vino a la mente una
yo la veía llorar. Y luego cerramos los ojos y la volví a ver llorar. Hermano, y sabe una cosa, somos cabezones, porque no fui inmediatamente, sino que como 2 días después, enfrente de la casa de esa vecina hay otra señora que vende fruta. Y yo andaba que quería una papaya para hacer un árbol. Fui, y cuando vi que toqué y no salió la vecina, volteé a la otra casa y me acordé de la misión. Dije, Señor, pues o sea, más claro que ni la agua, ¿verdad? Ya fui, le toqué y le dije, oiga, señora, es que X nombre, ¿verdad? Es que quiero decirle algo, estaba orando hace 2 días y yo la vi llorando. Le dije, ¿están bien todos? Primero le pregunté que si estaban bien y ella me dijo que bien. Pero luego ya cuando le expliqué que en la oración la había visto llorando, ella empezó a llorar y me dijo, ¿sabe qué? Es que cumplió 1 año mi suegra de muerta. Y se nos ha cargado una tristeza que mi esposo ha llorado, yo he llorado, mi niña ha llorado. Y todos hemos estado muy tristes. Dije, por eso. Y Dios me dio palabras para darles consolación y pude compartirles algún tiempito, estuve yendo a llorar con ellos. No han todavía dicho su decisión, pero yo ya les compartí. ¿Sí me explico, hermano? ¿Cómo Dios te enseña cosas que tú no sabes de la gente? ¿Por qué? Porque Dios está interesado en las almas. Y tú ni se las preguntas. A veces, Señor, yo quisiera saber la vida de fulano, mangano, nombre, ¿cuál? Dios mismo te trae escenas de su vida porque está interesado, hermano, que nosotros podamos compartir. Entonces, hermano, es importante que oremos y le digamos, Señor, hazme sensible, dame sabiduría, dame gracia, dame de nuevo, lléname de tu unción, lléname de tu poder y dame valor, porque por eso como batallamos, hermano. Hay veces que estamos en el camión, a mí me pasó este jueves, fui al centro a un mandado y me senté con una persona y le dije, ahorita le hablo, y ahorita le hablo, y ahorita le hablo. Y el camión lleno, hermano, y la gente que apeñuscada casi se me caía encima. Y yo decía, cuando hay muchas personas, de pronto no supe que un mal comentario, por eso es bueno hablar a la gente cuando está solita. Y al final de cuentas, hermano, pues ya me bajé y no le pude hablar al hombre. Y me sentí tan triste, dije, Señor, ojalá que no se muera, porque para muchos era la última oportunidad, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios nos va a dar sabiduría cómo llegarle a las personas. Hace tiempo yo recuerdo que iba yo para la clínica 34 con mi mamá, estaba ahí internada por la operación del corazón y me senté a un lado del muchacho todo lleno de tatuajes, hermano. Y yo dije, Señor, ¿cómo le llego a este? Y dentro de mí orando, ¿cómo le llego, Señor? ¿Cómo le llego? Padre, por favor, ¿cómo le comparto el evangelio? Y luego le dije, oye chico, ¿y todos esos tatuajes que traes en tu brazo qué significan? Dijo, pues cosas que me gustan y ahí las quise plasmar para acordarme de ella. Le dije, ¿sabes qué? Hay uno que te falta. Dijo, ¿cuál? Le dije, el del diseño del Espíritu Santo. Dijo, ¿y ese cómo es? Le dije, ¿lo quieres tener? Dijo, sí. Dije, ese se recibe cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, pero ese no está en tu piel, está en tu corazón. Digo, porque si no lo buscas, unos años después va a venir el anticristo y va a sellar a todos con un sello, y ese sí te lo va a poner en la frente o en la mano. Es el 666, pero el que pues, se ponga ese sello, ya no hay para atrás, ese va para el infierno. Yo no lo quiero eso, por eso quiero que tú tengas el otro. Dije, mira, recibe a Cristo en tu corazón, busca una iglesia cerca de donde tú vives y vas a ver cómo tú vas a recibir ese sello. Y fue la manera que Dios me dio, o sea, Dios te va a dar sabiduría, hermano, cómo poder llevar el evangelio a cada persona de acuerdo a cómo ellos están, hermano, para que vean el amor de Dios, como ese taxista que no quería recibir a Cristo, ¿verdad? Yo me acuerdo del hermano David Ubier. El hermano David Ubier, hermano, pues se puso a compartirles, usted lo ve cómo se viste, decía, este hermano ni se ha convertido, ¿verdad? Con su chaqueta de cuero y su de barbitas y su, ¿cómo se llama? Moto Harley. Pero ¿quién predica a esa gente? Ese es su campo donde ellos están predicando, ¿verdad? Y a veces yo digo, Señor, pues yo creo que voy a meter unos cursos a ver de qué, no a ver si aprendo, a ver si gano almas, ¿verdad? Porque ahí hemos ganado almas, ahí me he encontrado gente en los cursos que le he podido compartir y digo, Señor, necesito meterme en los cursos, no porque quiera más cursos, sino porque necesito un campo nuevo donde compartir el evangelio, porque ya mis
cristiana. Entonces, ¿a quién le voy a compartir? Entonces, si no me trae algo donde haya gente que yo pueda tener cerca. Entonces, hermano, ojalá que Dios sea en usted hoy creando una necesidad, que le pueda decir como ese canto que cantamos en diciembre de Marcos Witt, que dice: enciende una luz y déjala brillar. Y cómo creerán, dice, si no hay quien les predique. Hermosos son los pies de los que llevan la paz. Que podamos decir: Señor, heme aquí, yo iré. Amén, hermano. Dios sea en nosotros dándonos esa pasión, hermano, que no nos desosigue, mientras que nosotros no podamos producir fruto. Eso es algo que yo en este lugar, en este tiempo, estoy predicándole mucho a las iglesias, hermano. Y es necesario que la iglesia dé fruto. No nada más podemos ser una iglesia que vivamos a gusto, que tengamos fiestas y convivios, eso es añadidura. Pero si no estamos ganando almas, no estamos cumpliendo el propósito. Cada año, hermano, cuando se llega el tiempo de bautizar y preguntamos cuántos candidatos tenemos, nos damos cuenta si la iglesia ha trabajado en las almas. Y es triste. Entonces, usted se ponga triste, yo me pongo triste. ¿Por qué, hermano? Porque no tenemos algo nuevo que presentarle a Dios. Entonces tenemos que orar y decirle: Señor, ayúdame. Por eso para mí esto de cómo orar por los perdidos ha sido de suma importancia, porque si lo que he hecho los años pasados no ha sido efectiva, quiero poner esto en práctica porque quiero ganar nuevas almas para Cristo. Amén. Espero que usted sea también, hermano, de un corazón conmigo y que le diga al Señor: yo quiero ser útil, Señor. Y bueno, no te voy a pedir que me pongas a predicarle a 500 ni a 100. Quiero que me ayudes a predicarle a uno. Y si tú me haces fiel, llévame a donde quieras. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Dios eterno, este mensaje, Dios, es un mensaje